¿Me oye bien? Si me alejo del micro, ¿sí? Vale. Voy a contaros un poco en 40-45 minutos un poquito sobre mí, un poquito cosas que hago. Y luego los últimos 10 minutos voy a compartir con vosotros una reflexión sobre el tema de la tipografía, que bueno, ya lo iremos enlazando, ¿no? Como bien ha dicho el señor Naya, yo soy de Pamplona. Estuve a puntito, de hecho, de estudiar en esta universidad, casi estudio aquí Publicidad y Relaciones Públicas, pero bueno, terminé yéndome a Barcelona a estudiar Bellas Artes por vicisitudes de la vida y me especialicé en diseño y comencé a trabajar en varios estudios de Barcelona. Entonces, fui saltando más o menos de estudio a estudio, intentando aprender todo lo que podía en cada trabajo, hasta que acabé en un estudio donde un director de arte me dijo una frase que a posteriori en realidad cambió mi vida, que fue que le estaba mostrándole mi portafolio, entonces él me dijo que le parecía un muy buen diseñador, pero que no tenía ni idea de tipografía. Lo cual tenía mucho sentido porque a mí en Bellas Artes no me enseñó nadie nada de tipografía y entonces no tenía ningún tipo de formación. Entonces, como soy bastante cabezón, a partir de ese momento me dio la impresión de que había como un conocimiento oculto detrás de la palabra tipografía que se me escapaba y entonces dije, bueno, voy a intentar aprender todo lo que pueda sobre tipografía en los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, comencé a ahorrar un dinero, mis padres me ayudaron también, entonces me fui a estudiar tipografía, seguramente al mejor sitio del mundo donde puedes hacerlo, que es la Universidad de Reading, en el Reino Unido, donde estuve un año con algunos de los mejores profesores del mundo. Y en la Universidad de Reading principalmente lo que te enseñan es hacer tipografía de texto, o sea, para texto corrido, ¿no? Que en realidad, desde el punto de vista del diseño, es el reto más importante que puede tener un diseñador de tipografías. Entonces, bueno, fue un año muy intenso y la verdad es que cuando yo salí de la Universidad de Reading, estaba un poco saturado de tipografía y no tenía muy claro que quisiera seguir dedicándome a eso full time. Pero la verdad es que empezaron a engancharse unos trabajos con otros, pues empecé a recibir un trabajo para hacer una historia, luego se fue enganchando con otro y a día de hoy prácticamente el 80-85% de lo que hago en el estudio que tengo con mi socia aquí en Pamplona está relacionado con la tipografía. Como os digo, cuando salí de aquí, pues fui enganchando algún trabajo con otro y entonces tuve muchísima suerte de mandar un mail en el momento oportuno a este señor de aquí. Este señor de aquí es Jean-François Porchès, que seguramente es uno de los 5 mejores diseñadores de tipografías del mundo, que tiene su estudio en Francia. Entonces justo yo le escribí un email ofreciéndole mis servicios cuando, en el momento en que su ayudante le acaba de comentar que se iba del estudio y se iba a ir a Inglaterra. Entonces, bueno, él me respondió y me dijo que justo le venía perfecto porque necesitaba un ayudante, pero había que ir a París. Él prefería trabajar con gente al lado. Entonces dije, bueno, pues perfecto, vamos a París, ¿no? Por eso tengo esta cara cuando salgo en las fotos de ese periodo, porque estaba pues en un sitio trabajando increíble en París y encantado de la vida. Y la verdad es que es a él, seguramente más que a la propia Universidad de Reading, a quien le debo lo que yo sé ahora mismo más o menos de tipografía. Fue él el que llenó los gaps, los huecos en mi formación, fue el que me dio una metodología profesional, fue el que me dio una exigencia, el que me dio ritmo de trabajo. Entonces, con esto quiero enganchar, digamos, lo primero que se me ocurre, que me gustaría deciros, ya que todos sois estudiantes, la gran mayoría sois estudiantes, es que es muy bueno tener la suerte, digamos, de tener en un momento dado, no tiene por qué ser el primer trabajo ni el segundo, pero en un momento dado de cuando acabéis la carrera y estéis formándoos ya como profesionales en el mundo laboral, que tengáis la suerte de caer en manos de alguien que os pueda guiar de alguna manera. Es realmente importante. Entonces, intentar conseguirlo, ¿no? Intentar buscar los profesionales que os gusten, que os inspiren, intentar estar cerca de ellos, porque la verdad es que a la larga siempre supone un cambio muy beneficioso. Entonces, por este mismo periodo, a la vez que yo estaba trabajando para Jean-François y haciendo algún que otro proyecto de freelance, fue cuando hice la que es hasta ahora la única tipografía comercial 100% mía, que es esta de aquí. Entonces, normalmente cuando vas a los congresos de tipografía no conoces el trabajo de la gente, sino que conoces, o sea, no conoces las caras de la gente, sino conoces su trabajo, ¿no? Pues hay una persona que es el que ha hecho Dean, hay otra persona que es la que ha hecho Bello, pues yo soy el que ha hecho Sutura. Entonces, cuando la gente me ve, no sé quién soy, pero digo, Sutura, pues sí. Entonces, es el trabajo, digamos, que me colocó en algún sitio dentro del mundo de la tipografía a nivel internacional, fue el que de repente me situó. La gente empieza a decir, mira, esto parece interesante, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a verla un poquito más de cerca. Sutura, por hablar rápidamente de ella, no es una fuente para textos, evidentemente, es una fuente no para textos largos, quiero decir, es para texto a gran tamaño, para poner 1, 2 palabras, quizás una frase.
Pero la particularidad que tiene desde el punto de vista de diseño, lo que la hace especial en realidad, es que normalmente cuando haces una tipografía para grandes tamaños, lo que haces es miras las letras a gran tamaño de cerca para ver cómo quedan cuando se reproduzcan a gran tamaño. Pero el caso de sutura, lo que es una exploración en el ritmo de tipografía, ¿no? ¿Qué ritmo de la tipografía, qué ritmo puede tener la tipografía en página? Yo siempre hago un poco una comparación con hay un ejemplo muy claro de ritmo, la caligrafía gótica, que tiene un ritmo muy específico. Entonces yo buscaba una sensación parecida, pero mi propio ritmo. Y entonces, a partir de esta búsqueda es de donde salen las formas de sutura, que es lo que lo hace tan particular, yo creo, porque, y como os digo, tiene que ver con la metodología del trabajo, es decir, no es una tipografía hecha, aunque al final es para grandes tamaños, la aproximación al proyecto no es la típica, y de ahí que los resultados son un poco diferentes, ¿no?, al resto de tipografías que uno se puede encontrar. Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de minimum, es una de las palabras básicas cuando uno está diseñando fuentes para testear el ritmo de la fuente, entonces se puede ver cómo sutura tiene su propio ritmo. En el caso de que el usuario quiera romper el ritmo, le puse a su disposición lo que se llaman caracteres alternativos. Las tipografías OpenType que podéis usar hoy en día pues tienen varias funciones, como la de generar caracteres alternativos. En este caso son caracteres que lo que intentan hacer es romper un poco ese ritmo. Son mayúsculas con lo que llamamos swashes o adornos caligráficos. De esa manera le permites al usuario la posibilidad de romper un poco pues, este ritmo tan fuerte que tiene sutura. Entonces, como os he dicho, sutura es una fuente comercial que está publicada por una fundición que se llama Rosetta. Las fundiciones son las fundiciones vienen de los tiempos de cuando la tipografía se fundía en plomo, ahora son fundiciones digitales, porque las tipografías son archivos digitales. Entonces, es una fundición digital que se llama Rosetta, que está especializada en tipografías en diferentes sistemas de escritura. Entonces, las tipografías que hay en Rosetta pues, pueden estar en griego, pueden estar en árabe, y en el caso de sutura está en latín y también en cirílico. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de cómo se ve sutura en cirílico. Como veis, el patrón de ritmo es muy similar, a pesar de que algunos de los caracteres del cirílico fueron realmente difíciles de adaptar a las formas de sutura, porque es el sistema con el que está creado es muy particular. Entonces, un día normal en la oficina, ¿no? Lo que yo hago a día de hoy normalmente, cuando os digo que me dedico 80-85% del tiempo a hacer tipografía, normalmente suele ser siempre, o en muchos casos, es producción de tipografías pues, para estudios o para agencias de comunicación, normalmente de fuera de España, porque en España digamos que el tema de la tipografía se mueve mucho más. Entonces aquí, por ejemplo, estas son unas imágenes de un proyecto que desarrollé para una fundición que se llama Type Together, que tiene una tipografía muy prestigiosa, que se vendía mucho, que se llamaba Adele, y querían expandirla del latín al cirílico. Entonces, bueno, el trabajo original es de una diseñadora que se llama Verónica Burian y de otro diseñador que se llama José Scaglione, y habían contactado con una diseñadora rusa que se apellida Korolkova, Sandra Korolkova, creo, que había hecho, digamos, la aproximación básica al cirílico, y entonces, bueno, yo lo que hice fue expandir la fuente. Entonces había una versión sans y luego también está la versión serif. Para los que no sepáis, las serifas son estos pequeños pies que tienen las fuentes aquí. Como veis, hay una versión que tiene pies y aquí las dos líneas tienen pies, pero por ejemplo, aquí no tienen pies. Eso se llaman las serifas. Entonces hay una versión en sans serif y otra versión en serif. Y este proyecto fue muy interesante porque no era el alfabeto no era el set de caracteres del cirílico básico, sino que en realidad querían cubrir todas las lenguas que utilizarán la escritura cirílica, que muchas de ellas en realidad tienen muy pocos hablantes. Entonces, por eso es muy posible que muchos de los glifos que estáis viendo aquí no los veáis en uso nunca, porque son realmente excepcionales, y es lo que hacía el proyecto realmente interesante. Parecía a veces que estaba diseñando una escritura casi alienígena, ¿no? Muy interesante desde ese punto de vista. O, por ejemplo, puedo dedicarme a expandir familias, como este caso. Este es el proyecto de ética. Esto me lo encargó un estudio de Italia, que ellos tenían, al principio tenían esta familia de aquí, se llamaba ética, con estos pesos y estilos de aquí, la light y la cursiva, con sus diferentes pesos, y entonces querían expandir la familia para hacerla más versátil, porque se estaba vendiendo muy bien y tenían muchas peticiones de gente pidiéndoles versiones más condensadas. Entonces me contactan a mí para que yo les expanda todo lo demás. Entonces, cuando digo que diseño esto, no quiere decir que diseñe cada uno de los estilos que veis aquí. En realidad, se diseñan normalmente los extremos. En este caso, aquí tienes la light. No sé si lo veis aquí. Aquí está la bold, aquí está la compress light y aquí está la compress bold. Entonces, tú diseñas estos cuatro extremos y después es la máquina la que te genera todas las instancias intermedias. Depende cómo sea el diseño, pueden hacer falta ajustes
pero muchas veces no es necesario. Entonces, en este caso, esta es una fuente que decimos que tenía 8 masters, que tenía 8 extremos. Los extremos se les llaman masters. Uno aquí, otro aquí, como os he dicho, y luego para las cursivas. La light cursiva, la extra bold cursiva y las compress. Entonces, aunque no son tantas, sino que solo son 8 los estilos que se diseñan, en realidad hablamos de un trabajo de muchos meses. Hablamos de un trabajo de 8 o 9 meses, seguramente. Digo esto porque, os explico esto porque las tipografías son archivos muy pequeñitos que pesan muy poco y es muy tentador coger y hacer ¡tec! Y la copio de ordenador y entonces la utilizo. Os explico esto porque al final, en realidad, lo que vale una tipografía comparado con lo que cuesta hacerla es muy poco, 20, 25, 30, 35 euros, y está muy bien comprar las tipografías porque a los diseñadores de tipos les viene muy bien, ¿no? Entonces, bueno, a ver, perdón. Este es otro proyecto también, por ejemplo, que desarrollé el año pasado y que ahora retomaré, que es la expansión de una fuente para Google, que se llama Edgaramont, que es una de las tipografías más populares que tienen. Lo que ocurre es que solo la tenían, hasta ahora, solo la tenían lo que es la regular y la inclinada. Entonces yo estoy encargándome de expandir a la negrita, expandir a la negrita cursiva. No es inclinada en este caso, es cursiva. Entonces, bueno, este es un proyecto también muy grande porque es una tipografía con muchísimos glifos, tiene cirílico, tiene griego, tiene muchísimos símbolos matemáticos, entonces son proyectos, pues solamente la expansión pueden ser 3-4 meses también. Proyecto muy complejo. Aquí además aprovecho este pantallazo para enseñaros el software que yo utilizo para dibujar la tipografía. Aquí tenéis, o sea, si yo quisiera, por ejemplo, cambiar el diseño de esta G, para verla como se ve aquí, pues tendría que tocar esta de aquí que se llaman las curvas de Bézier, que en realidad es la misma herramienta que se utiliza pues, cuando está manejando Illustrator, es exactamente el mismo principio. Se utiliza a pulso. Entiendo que puede ser que AutoCAD tenga esa función de dibujar a pulso, pero entiendo que AutoCAD normalmente es paramétrico siempre, ¿no? Se utiliza mediante parámetros, etc. En el caso de la tipografía es a mano alzada. Y digo también esto porque en la clase, a lo largo de estas 2 semanas, en la clase que he dado aquí, muchos estudiantes me han estado hablando alguna vez de la geometría de la tipografía. Entonces os explico esto porque no es cierta la geometría de la tipografía. Las letras se construyen a mano, pero siempre en función de la tradición caligráfica. No es a partir de formas geométricas ni buscamos curvas perfectas, porque las curvas perfectas no tienen un buen índice de lecturabilidad. Es decir, luego en un párrafo dispuestas no se leen de la manera adecuada. Hay que hacer infinidad de ajustes. ¿Vale? Entonces, voy a enseñaros ahora un proyecto concreto, el proyecto que desarrollé para NRK, que tuve mucha suerte porque esto fue un proyecto que surgió en el momento en que yo estaba desarrollando la familia ética, que os he enseñado hace un par de proyectos, ¿no? Esta sans serif que desarrollé en muchas anchuras. Resulta que NRK es el grupo de comunicación más importante que hay en Noruega y pues tienen canales de televisión, tienen periódicos, tienen una web muy potente. Dentro de Noruega son los líderes con diferencia, ¿no? Entonces, estaban utilizando ética como una de sus fuentes corporativas. Entonces iban a hacer un proyecto de rebranding y querían una fuente complementaria para ética que fuera con serifa. Que al final, el resultado final fue este de aquí. Esto ocurrió hace 3 años, si no me equivoco. O digamos, yo hice la entrega hace unos 2 años y medio y en el momento en que hice la entrega dijeron que el proyecto lo querían tener terminado unos 3 meses después. 2 años después todavía no han hecho la implantación. O sea, como veis, el tema de los retrasos no es una cosa exclusiva desde luego, de los españoles, pero vamos, quiero decir, entiendo que pasa en todos lados, por muy buena fama de nórdicos o lo que sea que tienen. Entonces, bueno, volviendo al proyecto, entonces, bueno, digamos que aquí tenéis slides directamente sacados de la presentación que se le hizo al cliente. Entonces, bueno, ellos lo que querían para su proyecto de rebranding, lo que querían era 2 estilos muy específicos. Lo que llamamos un book, es decir, con una anchura específica, y luego un bold, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis pues, diferentes opciones de algunos caracteres, por ejemplo, la Y con una serifa, con un final curvo, la R con una serifa, sin serifa aquí, la X, sin serifa en este extremo de aquí, diferentes pruebas para ver qué les iba cuadrando, la G con un doble ojal o la A, ¿no? Con diferentes retoques, para que el cliente fuera viendo qué le cuadraba para lo que estaban buscando. Y al final la opción que se cogió fue esta de aquí, ¿no? Pues con la curva, sin la serifa aquí. Esto que pone wedge serif, sí, porque esto, estrictamente hablando, no es una tipografía con serifa. Cuando las serifas, cuando los pies son tan anchos, se le llama, estrictamente hablando, se llamaría una egipcia, o en inglés una slab serif, que quiere decir que tiene unas serifas más gruesas.
Y este es el resultado final de los dos estilos que se desarrollaron para ellos en conjunto. Y como os digo, el proyecto de implantación debe llevar 2 años de retraso. Un amigo mío que tengo en Noruega hace poco me comentó que había ido a una presentación donde les habían enseñado cómo iba a quedar, pero de vez en cuando entro en la página web a ver si lo han implantado, y no lo han implantado en toda la página web, porque sí que se puede ver en algunas secciones, ¿no? Como por ejemplo pues en la sección de deportes. En la sección de deportes se puede ver ya cómo empiezan a utilizar la tipografía, cómo la van usando, y la verdad es que estoy muy contento. Además, bueno, también se puede ver en otros sitios, como por ejemplo en televisión, en lo que es el informativo, lo han empezado a utilizar ya, en la rotulación, lo que es el reloj, lo que son las caretillas de entrada de los informativos de la televisión en Noruega, el logo de los propios informativos, la rotulación también. Además, este proyecto es un proyecto que me ha hecho especial ilusión porque en los últimos 2 años he tenido que ir a desplazarme a Noruega por temas de trabajo, y entonces pones la televisión y te lo encuentras, o vas en el tren y te encuentras las pantallitas que tienen ahí y te cuentan la promoción, y da como mucha emoción pues encontrar tu trabajo, viendo cómo lo utilizan, y cómo lo utilizan bien en realidad, cómo están haciendo buen diseño con él. Si tienes alguna pregunta sobre la marcha, decidme, ¿eh? Pues, pueden surgir muchas dudas, pero si tenéis alguna, por favor, no os la guardéis. Entonces esta tipografía se desarrolló hace 2 años y medio. Como os he dicho, NRK solo necesitaba 2 estilos, pero yo, para ahorrar tiempo, digamos, no trabajé 2 estilos, sino que en realidad trabajé de nuevo los másters que os he enseñado antes, los 8 másters de la familia, porque sabía que eventualmente Type Together, que eran los que tenían los derechos de la tipografía original, querría publicarlos. Entonces trabajé los másters originales, produje la familia entera, y esta familia ya se puede comprar. Hace un par de meses que salió a la venta como tipografía comercial. Entonces está disponible ya. Bueno, este proyecto lo he elegido. Este es un proyecto, es tremendo. Estos son 1 año y medio de trabajo largo en una sola familia. Y también lo he elegido porque es una familia para señalética, intuyendo que quizás podía haber algún arquitecto interesado en la charla para hablar un poco de tipografía, que eventualmente también pudiera ser interesante para ellos. El tema de la señalización de espacios, la señalización de espacios públicos, de edificios. Entonces, bueno, esta familia, que es esta de aquí, nació originalmente de nuevo con esta agencia de comunicación italiana, que les encargaron hacer la señalización del estadio el Giuseppe Meazza de la ciudad de Milán. El estadio Giuseppe Meazza es el estadio que comparten tanto el Inter de Milán como el Milan. Entonces, bueno, desarrolló una familia que de ahí el estadio, aparte de Giuseppe Meazza, también se llama San Siro, que de ahí viene el nombre de la tipografía, Iro Sans, haciendo el juego con esto. Y entonces, como os digo, es una tipografía para señalética con unos rasgos bastante claros, que ahora os voy a hablar, pero esta agencia de comunicación italiana quería hacer una familia que fuera tan versátil que se pudiera usar en muchísimos más contextos que solamente la señalética. Entonces, por eso fuimos expandiéndola y, como os digo, casi más 2 años de trabajo que 1 año y medio. Proyecto muy grande. Entonces, bueno, os voy a ir hablando poco a poco de la familia. Estos son los pesos disponibles. Este es un buen ejemplo de lo que os comentaba antes, de cómo en realidad, aunque originalmente podía haber sido suficiente dibujar este máster de aquí y este máster de aquí, en este caso no lo fue. Si os fijáis, la diferencia que hay entre algunos trazos, por ejemplo, este de aquí con este, ¿sí?, o este de aquí con este de aquí, hacía que, sin embargo, si os fijáis en la CIN, es todo como mucho más monolinear. Eso hacía que la interpolación en estos pesos de aquí hubiera demasiado contraste, cuando en realidad lo que se espera de una buena tipografía es que tenga muchísimo menos contraste, este estilo de tipografía. Con lo cual, en realidad, esta no tiene 2 másters, 1 y 2, sino que tiene 1, 2 y un tercero aquí. Lo digo esto para que entendáis un poco la dimensión del trabajo, que serían 3, y 3, 6, y 3, 9, y 3, 12, 13, 14, 15, 16 y 2 másters más para los símbolos, que luego os enseñaré. 18 másters en total, con cerca de 800, 900 glifos cada uno de ellos. Entonces, los pesos de Iro, los glifos, pues por supuesto todos los acentos que puedan, en tipografía se conoce como el set paneuropeo, es decir, todos los acentos que se utilizan en las lenguas que utilizan el alfabeto latino. Esto no es cierto, porque el vietnamita utiliza el alfabeto latino, pero tiene unos acentos muy específicos, pero bueno, prácticamente todos.
Luego tenemos aquí las versales, que las versales es lo que se conoce a unas mayúsculas que son más pequeñas que las mayúsculas, pero un poco más grandes que las minúsculas. Entonces, estas existen porque cuando se diseñan las mayúsculas, normalmente se diseñan para que funcionen mayúsculas con minúsculas, ¿no? Lo normal, tú compones mayúscula y después una cosa en minúscula. Entonces, como las minúsculas tienen unas proporciones más condensadas, las mayúsculas tienden a ser también un poquito más condensadas. Y además el espaciado es un poquito cerrado. Entonces, si tú prevés que alguien puede utilizar tu tipografía para componer en mayúsculas, lo que haces es diseñar unas versales. Y las versales son mayúsculas con unas proporciones un poquito más anchas y un espaciado más abierto. De esa manera, cuando compones mayúsculas, queda visualmente mejor. No todas las tipografías tienen versales, solo las tipografías que están bien diseñadas o que, bueno, se ha invertido mucho tiempo en ellos. En lo que respectaría a los símbolos, tiene más o menos los símbolos típicos, con la diferencia de que también tiene símbolos adaptados a las versales, ¿no? Pues la arroba, el ampersand, los paréntesis o el símbolo de interrogación. Figuras, tiene 4 sets de figuras, aquí solo veis 2, pero en realidad son 4. Digo 2 porque los 4 sets de figuras, digamos que serían lo que se llaman las figuras mayúsculas, que son del 1 al 5. Son las figuras que tienen el mismo tamaño que las mayúsculas, que están alineadas todas en la línea base, que es esta de aquí. Luego están lo que se conocen como las cifras de estilo antiguo, o cifras minúsculas, que son estas de aquí, que son cifras que saltan un poco, que tienen, digamos, que tendrían como ascendentes y descendentes. Que estas se utilizan cuando quieres componer texto corrido, pones figuras de estilo antiguo, porque se funden mejor con el texto, llaman menos la atención, chillan menos en la textura de la página que las figuras de caja alta. Entonces tiene estos 2 sets, figuras de caja alta, figuras de caja baja, y luego tiene los mismos estilos, pero que se llaman tabulares. Es decir, que tienen todos los números la misma anchura. De esa manera, cuando estás poniendo una lista, si quieres una lista, un menú, un listín telefónico, todos los números de la derecha te quedan perfectamente alineados, porque todos tienen la misma anchura. De nuevo, no todas las tipografías tienen los 4 sets de números, pero normalmente las tipografías están bien construidas sí que los tienen. ¿Sí? Y, bueno, otras cosas como superiores, inferiores, para crear fracciones, etc. Entonces, una tipografía pensada para la señalética. ¿Por qué hablo de una tipografía pensada para la señalética? Bueno, en esta imagen de aquí, espera un segundo, aquí, comparo lo que sería Iro con una tipografía bien conocida por todos, seguramente que es la helvética. Entonces quiero destacaros 4 rasgos que explican por qué Iro es una tipografía optimizada para el tema de señalética. Primero, fijaos cómo rompe la ambigüedad L y mayúscula, que por ejemplo en helvética es muy difícil de distinguir, ¿no? Pues si estás leyendo un texto prolongado, pues puedes inferir lo que es el significado por el contexto, pero bueno, si tienes solamente pues, un cartel muy rápido con 1 o 2 palabras, pues te interesa saber si estás yendo a Lima o a Ilma, ¿no? Eso. Luego fijaos también cómo rompe la ambigüedad de la G, la Q y la D, este set de caracteres de aquí. Como la G es doble ojal y el ojal de la Q y la D son diferentes, tienen un diseño diferente, ¿vale? Buscando que haya la menor ambigüedad posible. Y fijaos también en la anchura de los caracteres. Están ambas fuentes al mismo tamaño y fijaos cómo Iro es mucho más condensada que helvética. De esa manera puedes meter más texto en un espacio reducido, como puede ser una señal o un sistema de señalética cualquiera. Y por último, fijaos en las oberturas de las letras. Estas oberturas de las letras, comparadas por ejemplo con helvética, hacen que la legibilidad en casos de, digamos, extremos sea superior. Hay un ejemplo clásico donde aquí podéis ver dos letras muy deterioradas y en el caso de la E de la helvética empieza a ser un poco ambiguo lo que estamos viendo aquí, mientras que en el caso de la E de Iro es perfectamente claro que sigue siendo una E, ¿no? Entonces estos son los rasgos clásicos de tipografías para señalización o para espacios. En caso de que haya algún arquitecto aquí por aquí podéis tomar nota de esto porque normalmente me da la impresión de que los arquitectos muchas veces desprecian un poco la tipografía y lo que es curioso es que cuando tú ves edificios con señalización, con tipografía inscritos en ellos, la tipografía del edificio permanece en el mismo tiempo. O sea, está la tipografía puesta ahí. Recuerdo hace poco estuvimos en el pabellón de Vitoria, por ejemplo, y creo que la señalización era más que mejorable, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Evidentemente no vas a encontrarte con niebla en un aeropuerto, si estás caminando por un aeropuerto, que te lleve a este escenario, pero puede ser que te la encuentres en una carretera, puede ser que te la encuentres en la calle, si estás buscando una señal, y entonces estos detalles son relevantes, ¿sí? Y otra característica que tiene Iro es una cosa que llamamos las trampas de tinta. Las trampas de tinta son estos trucos que se hacen aquí
para conseguir que haya más espacio negativo dentro de la letra. Entonces, un ejemplo clásico de trampas de tinta, en realidad normalmente las trampas de tinta se utilizan cuando son tipografías para medios impresos. Uno de los ejemplos clásicos está aquí, es la tipografía Bell, y tiene unas trampas de tinta muy exageradas porque esa tipografía fue diseñada para el listín de teléfonos de la compañía Bell. Quisieron imprimir en un papel muy poroso, donde la tinta se expandía, y entonces necesitaban un diseño así de exagerado para que la tinta se expandiera por aquí y el resultado fuera, sin embargo, de una legibilidad óptima. Entonces, en el caso de Hiro, tiene unas trampas de tinta no tan exageradas como Bell, pero tiene unas trampas de tinta porque lo que intenta es mantener la legibilidad de la letra en casos extremos como, por ejemplo, leerla desde una situación como oblicua, ¿no? De esa manera, intentas que una serie de rasgos de las letras sea visible, sea lo más visible posible. Porque al final, para comprender adecuadamente una letra, no se trata solamente de la parte interior, le llamaríamos negro en tipografía, en este caso es blanco, porque está invertido, sino del espacio negativo también. Necesitas esta parte de aquí para entender que esto es una N. Necesitas esta parte de aquí para entender que es una M y no una masa. Bueno, entonces, como tipografías de este estilo, tiene también, obviamente, una inclinada. Aquí sí que le voy a llamar inclinada porque el diseño es muy similar, simplemente está inclinado. Que en un principio no estaba pensado, pero no estaba pensado diseñarse, pero descubrimos varios contextos donde podía tener sentido, ¿no? Pues igual una señalización con una jerarquía secundaria, o por ejemplo en el caso de señalización en diferentes idiomas, ¿no? Pues sería interesante que hubiera una inclinada. Porque en realidad lo que sí que se tenía claro desde el principio es que lo que se quería hacer era una cursiva. Entonces este estilo es bastante particular para este tipo de letra. Pero, como os digo, esta agencia de comunicación italiana quería hacer una tipografía lo más versátil posible y entonces querían que no solo se pudiera utilizar para señalización, sino que también fuera una buena tipografía para entornos editoriales. Entonces se pensó en hacer una cursiva, ahora os explicaré por qué. Entonces, el diseño de la cursiva de Hiro es muy particular porque toma una referencia que no es una referencia clásica para la sans serif, que son las cursivas venecianas del siglo XVI. Por ejemplo, si lo veis aquí, comparado con Galliard, que es una tipografía clásica, una tipografía que hace referencia de una manera muy fiel a las tipografías de este periodo, veis que, evidentemente, el diseño no es igual, pero existen ciertos rasgos que son más o menos afines, ¿no? O la forma en la que están construidas la M, fijaos, por ejemplo, el rasgo de la C, muy clásico, etc., ¿no? Entonces, es una inspiración para una sans serif muy particular y de ahí el aspecto. Entonces, normalmente cuando se diseña una cursiva o cuando se utiliza una cursiva en textos, porque uno quiere hacer énfasis en diferentes partes del texto, pues estás escribiendo algo y de repente viene una frase que quieres mencionar o viene una palabra, un anglicismo quizás, que quieres destacar de alguna manera. Entonces necesitas que haya contraste. Os digo esto porque aquí veis ambas fuentes en uso, el contraste es muy claro. Si veis esta imagen de aquí, veis que en realidad aquí está de nuevo Hiro Sans Italic con la regular, vamos a llamarle, y aquí tenéis la inclinada, y en realidad el contraste no es tan claro. Por eso una inclinada, en el caso de que queráis utilizar alguna vez una tipografía sans serif para textos, es buena idea que miréis qué tipo de cursiva tiene, porque si es una cursiva claramente inclinada como es este, el contraste puede no ser suficiente, depende de lo que queráis expresar. Creo que en esta imagen se ve bastante bien cómo aquí se crea este contraste, mientras aquí el contraste no es tan claro. Entonces, la mala noticia de esta es que finalmente esta no se va a publicar, porque no están convencidos 100%, quieren revisar el diseño, pero no lo voy a hacer yo, porque la verdad es que estoy un poco saturado de este proyecto ya. Así que seguramente este proyecto me lo voy a guardar yo en el cajón y lo reemplearé en algún futuro. Porque de toda la familia de Hiro es mi estilo favorito. Creo que tiene un montón de rasgos muy característicos, muy poco habituales, pero que a la vez funcionan bien, como la Q, el símbolo del ampersand, o los puntos en diamante. En fin, una pena. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, una buena tipografía de señalización necesita símbolos para señalizar cosas. Entonces, seguramente los símbolos de Hiro no voy a decir que es la tipografía más completa que hay en cuanto a símbolos, porque eso no se puede decir, pero seguramente será una de las más completas con diferencia. Tiene cerca de, no sé, en total esta fuente tiene cerca de 1000 glifos, con símbolos para casi todos los escenarios que os podáis imaginar. Además, quiero llamar la atención sobre, si os fijáis, estos de aquí son símbolos de prohibición, evidentemente, pero la cuestión es que si seleccionáis este símbolo, imaginaos que queréis poner la barra roja y el símbolo mantenerlo oscuro. Si
seleccionáis este símbolo para hacer este cambio, vais a cambiar el símbolo completo, porque es un único glifo. Si lo seleccionáis, lo volvéis rojo, cambia todo el símbolo. Si os fijáis estos de aquí, que están como perforados, esto está hecho porque esta fuente tiene muchísima programación dentro de ella. Entonces, ahora os voy a explicaros varias de las cosas que tiene, pero una de las cosas que tiene es que tiene el símbolo de la raya aislado. Entonces, si tú pones el símbolo de la raya aislado al lado de uno de los símbolos perforados, la fuente automáticamente te lo sitúa en el lugar adecuado. Entonces, tú solo tienes que pintar la raya del color rojo y la fuente automáticamente te lo sitúa al color adecuado. De esa manera puedes hacer símbolos de prohibición con dos colores, que es cuando queda realmente clara la prohibición. Entonces, bueno, tienes la opción de generar prohibición pues, con todos los símbolos que veis aquí. Coches, coche eléctrico, bicicletas, ascensores, etc. ¿Sí? Una cosa interesante es que hay dos pesos para la fuente de los símbolos. Entonces, la razón original era porque esta gente italiana que se llama Levlov quería, les parecía súper cool hacer dos estilos, como un estilo más finito y un estilo estándar para los símbolos. Pero en realidad hay una razón técnica también. Si os fijáis esta diapositiva de aquí, los textos son los dos en ambos casos. Sin embargo, fijaos cómo cambia nuestra percepción cuando vemos una cosa sobre fondo oscuro o sobre fondo blanco. Si os fijáis aquí, el peso regular, el símbolo del autobús da la sensación de que se empasta un poco y seguramente a pequeño tamaño empezará a no verse de la manera adecuada. Mientras que si se ve sobre una superficie en positivo, en realidad el peso parece mucho más adecuado, mientras que este de aquí parece demasiado ligero. Sin embargo, este se ve adecuado, ¿no? Entonces, pues si alguna vez tenéis que disponer texto que sea de importancia crítica sobre un fondo negativo o positivo, tener un poquito en cuenta esto. ¿Sí? Es importante. Y lo mismo pasa con la tipografía, como este peso, como esta de aquí parece más pesada que esta de aquí, sin embargo son las mismas, mientras que esta parece más ligera. Entonces, una de las cosas, otro de los detalles de programación que tiene esta fuente es que tiene una cosa que llamamos sets estilísticos. Entonces, los sets estilísticos es una cosa que podéis activar, por cierto, hago un pequeño inciso para explicaros esto bien. Las funciones OpenType, o todo este tema de programación que os estoy comentando, son cosas que podéis activar en Illustrator, en InDesign y ahora desde hace poco en Photoshop. Pero cada uno de los programas tiene unos sistemas de activación diferentes. El que tiene el sistema de activación más poderoso es InDesign, que te permite acceder a todos los recursos que te ofrece el OpenType. Photoshop e Illustrator te ofrecen un acceso limitado. Entonces, si queréis saber cómo, tenéis que investigar. Eso. Pero bueno, volviendo a esto, una de las cosas que tiene esta fuente son sets estilísticos. Entonces, los sets estilísticos lo que hacen es que tú puedes escribir un texto y luego activas el set estilístico y depende del set estilístico que hayas activado, el texto adquiere una forma u otra. Por ejemplo, si escribes esto de aquí y cambias los sets estilísticos, puedes tener círculos en positivo, círculos en negativo, sí, están mis padres ahí, les estoy mandando un saludo. Entonces puedes poner cuadrados en negativo, puedes poner diamantes en positivo, diamantes en negativo, cajas. Además, una de las cosas también que hay que programar son lo que se llaman las formas finales o iniciales, para que la tipografía reconozca el final de una palabra y entonces te ponga un glifo u otro, en este caso, pues circulares, cuadrados, flechas, en el caso de que quieras señalizar una cosa específica. ¿Sí? Bastante trabajo de programación esto, y yo personalmente creo que normalmente los diseñadores, cuando tienen una destreza relativamente básica con Illustrator, son capaces de hacer esto ellos solos. Pero bueno, se ofrece al usuario que tenga la fuente con la sensibilidad que ha podido tener un tipógrafo, que puede ser adecuada o no, según el escenario. Entonces, bueno, pues aquí está. Siguiendo con la fuente de Hiro, esto es lo que se llama el siguiente estilo es lo que conocemos como una unicaja, que es un estilo en el que las mayúsculas se reducen al tamaño de las minúsculas y las minúsculas se diseñan haciendo una especie de mix entre lo que sería una minúscula y una mayúscula. ¿Veis, por ejemplo, la B, que tiene la ascendente de la minúscula, pero luego el diseño de la mayúscula? La D, parecido. Lo que es la G, lo que es la L, por ejemplo. La R, fijaos la R como tiene esta parte de la minúscula, pero aquí saca los trazos de la mayúscula, la T, etc. Entonces, al coordinar todas estas formas, puedes conseguir un grado de expresividad que normalmente no podrías. Entonces, puede ser idóneo en el caso de que quieras hacer mensajes más informales, quizás para empresas que busquen pues, una aproximación un poco más amistosa con los usuarios o incluso para logotipos, ¿no? En un momento dado la puedes usar para textos también. Es curioso el efecto que tiene porque puedes leerlo, pero evidentemente para un texto serio no va a funcionar, pero puedes leerlo, accedes a la información
relativamente, o sea, de una manera relativamente ágil. Que además lo puedes complicar aún más porque la Unicaja está también coordinada con la que llamamos la regular, con lo cual le das un nivel más de opciones al usuario para combinar. Si os fijáis aquí, por ejemplo, una R, dos Rs, tres R, por ejemplo, una E, dos Es, tres Es, ¿dónde está? Sí que hay otra por algún lado. En fin, ya lo ves, ¿no? Entonces, de nuevo, puedes acceder a la información, empieza a ser un poco galimatías, pero tiene un potencial expresivo muy grande, pero todo más o menos, como todo el diseño está coordinado entre sí, funciona y se puede leer, ¿no? Muchos de los símbolos fueron rediseñados específicamente para esta, para hacerlos un poco más amistosos, acorde con el diseño general de la fuente, ¿no? Pues los símbolos monetarios, el ampersand. Y por último, las dos display, la más pesada y la más fina. Entonces, estas de aquí fueron pensadas para utilizarlas como complemento para proyectos editoriales, ¿no? Para cabeceras, etc. Aquí pone periódicos, pero yo soy un poco escéptico con esto porque creo que no tienen el tono adecuado para un periódico, pero desde luego sí para revistas. De estos 4 estilos que hay, tanto el regular como el inclinado, yo particularmente me gustan muchísimo estos dos de aquí. El regular creo que tiene, la verdad es que tengo debilidad por los dos. Por un lado, este pesado tiene muchísima personalidad. Dentro de la sencillez que tiene el diseño, creo que tiene muchísima personalidad. Estoy contento porque creo que está bastante bien diseñado, en el sentido de que tiene todos los ajustes ópticos para hacer que las cosas funcionen. Yo he visto que la utilizo en la presentación y creo que funciona, tiene contundencia, tiene personalidad, a la vez que tiene un poco este tono informal que tiene la tipografía. Y por otro lado, me gusta mucho este, sobre todo no tanto formalmente, sino por la dificultad que tiene su dibujo, porque en realidad, ya habéis visto cómo funciona el tema del dibujo, que tienes que hacer que las curvas Bézier funcionen en paralelo aquí y hacer que eso tenga buenos acabados es realmente difícil cuando la tipografía es tan fina. Y bueno, creo que el resultado es bastante bueno, estoy muy contento. Y voy a enseñaros un proyecto más y luego acabaré con una pequeña reflexión. Como os he dicho, gran parte de lo que hago es tipografía, pero a veces también hago proyectos de diseño. Y a veces también se funden ambos, ¿no? Entonces, en este caso, esto es el diseño de una identidad que hice para un fashion film. Entonces, yo no sabía lo que eran los fashion films hasta que no tuvimos este encargo. Los fashion films son como videoclips de música, pero que hacen los diseñadores de moda para enseñar su trabajo. Entonces, en vez de hacer una colección y hacerle fotos y mandarlo por ahí, hacen un videoclip. Entonces, bueno, tenemos un cliente, que también son muy buenos amigos, que iban a hacer un fashion film para un diseñador bastante conocido que se llama Manuel Albarrán, que ha hecho ropa para Lady Gaga y, no sé, pues muchas revistas excéntricas y cosas así, hace cosas como esta de aquí, ¿no? Entonces, querían hacer un fashion film que hablaba de la leyenda de los Anunnakis, cómo los Anunnakis visitaban a los mayas. Una cosa un poco extraña realmente, pero bueno, lo que tenía el videoclip que era muy interesante es que visualmente era súper potente, porque tenían pues un poco el vestuario de este diseñador que os he comentado, pero aparte la luz que le dieron, el enfoque, era una especie de mezcla entre tribalidad y aliens, pero una cosa muy extraña. Pero la verdad es que era muy cortito. Es muy cortito, pero muy interesante. Además, lo están moviendo por ahí, se están cansando de ganar premios, o sea que están todos súper contentos. Entonces, bueno, como os digo, me encargaron que les hiciera la identidad para esto, y entonces, normalmente cuando me encargan estas cosas, yo siempre les digo, oye, os ayudo con los créditos también. En este caso, los créditos fueron muy sencillos. Tengo algún otro proyecto que son más complejos, pero en este caso fueron muy sencillos, pero porque todo giró en torno a la tipografía. Entonces, les desarrollé una tipografía que les servía como identidad y también como para los créditos, ¿no? Que fue esta de aquí, que mezclaba un poco esta idea de pues, tribalidad y casi como aliens, espacio, como otra cultura, ¿no? Entonces, bueno, hay una mezcla de lo que serían proporciones muy extrañas, con formas muy extrañas, con ciertos detalles que son un tanto arcaicos, como estas serifas tan pequeñas, ¿no? Pero también pues, ves formas un poco extrañas, ¿no? Toda la mezcla parecía que resuena como bastante bien con lo que era la estética del videoclip. Y una de las razones por las que me gusta a mí trabajar con este cliente es porque en cuanto ellos ponen las cosas en movimiento, en realidad todo gana, o sea, de repente tiene todo con mucha potencia, ¿no? Pues todas las imágenes que les haces ellos, en cuanto le pones un poquito de texto encima, nada que esté un poco bien, como que tiene mucha fuerza.
¿no? Y la verdad es que el proyecto resultante, estamos todos muy contentos, la verdad es que estuvo muy bien. MIF se llama el Fashion Film. Pues en Vimeo. Sé que ha estado en Vimeo, pero igual lo han sacado. Lo que hay seguro en Vimeo es una especie de tráiler. En realidad lo que podría hacer, si queréis, bueno, tampoco dura mucho. Igual luego si queréis puedo poner mi ordenador, yo lo tengo en mi ordenador, creo. Lo puedo buscar en mi ordenador y lo podemos poner si queréis. Es que creo que lo han sacado de Vimeo, entonces igual se puede ver un tráiler, pero bueno, yo sí que lo puedo poner en mi ordenador y os puedo pasar un poco algunas imágenes para que veáis cómo está, porque además, claro, no me acordaba que aquí hay mucho diseñador de moda, entonces entiendo que pueda interesaros, claro. También lo podemos hacer así, vale. Entonces, después de todo lo que os he contado, puede ser que algunos de vosotros tengáis la duda legítima de si necesitamos nuevas tipografías, ¿no? Si tiene sentido seguir desarrollando nuevas tipografías, y es normal que os lo preguntéis. Yo a veces me lo pregunto yo también, en realidad. Bueno, esto es una duda en realidad que se puede quedarnos en las tipografías, ¿no? Hace falta nuevos perfumes en realidad. Resulta que hay un montón de perfumes y hay perfumes suficientes para que todos hablamos estupendamente. Entonces, hace falta seguir haciendo nuevos perfumes. Una cosa curiosa con los perfumes es que en realidad, a pesar de que hay muchísimos, no te gustan todos. Pues hay personas que te gustan unos específicos, o igual uno, o muy poquitos, que luego además al cabo de un tiempo quieres cambiar porque ese perfume como que ya no te representa, ¿no? A pesar de que simplemente es para oler bien, de repente ese perfume ya no resuena contigo como resonaba antes, ¿no? Hace falta nuevos coches. Ya tenemos coches de sobra. El coche además para desplazarte de un lugar a otro lo hacen todos estupendamente. Entonces, ¿por qué hacen falta nuevos coches? Bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero es raro el modelo de coche que pasados 8 o 10 años no empieza a verse un poco ya no estaba tan bien como estaba antes. Otra cosa que me pasa a mí, que es muy curiosa, es que cada vez que BMW o Mercedes, por ejemplo, sacan un modelo nuevo, siempre lo veo y pienso, esto es inmejorable, ya lo han clavado, aquí ya está. Y al cabo de 6 o 7 años lo renuevan, lo afinan un poco y de repente parece todavía más guay, ¿no? Entonces, se van constantemente evolucionando, van constantemente cambiando, y además ocurre lo mismo que os comentaba con los perfumes. Yo, por ejemplo, no me compraría nunca igual un Citroën, pero resulta que hay un montón de Citroëns por la calle, entonces entiendo que hay gente que piensa diferente como pienso yo y que les gustan los Citroëns, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que hay un montón de coches, sirven básicamente para desplazarse, pero hay gente que prefiere comprarse uno u otro, etcétera, que resuena más con ellos un tipo de coche que otro, que les representa mejor. ¿Hace falta nueva música? ¿Para qué? Si tenemos música de sobra. ¿O ha inventado algo Shakira? Además de que la mitad de sus canciones suenan parecido. No sé, o en realidad con Beethoven y con Mozart y con toda esta gente ya se terminó todo. No, pues no solo hacen falta nuevas canciones, sino que además, seguro que os ocurre también, una cosa que me ocurre a mí muchas veces, que de repente entro un día en bucle, me obsesiono con una canción y la oigo 50 veces. Y al día siguiente la vuelvo a oír. Pero luego una semana después, en realidad, ya no la oigo tanto. Y al cabo de un mes, no la vuelvo a oír, ¿no? Es una canción que en un momento puntual, en un estado de ánimo específico, me representaba, hablaba de mí, pero después deja de resonar conmigo, ¿no? Entonces, bueno, hace falta nuevas canciones que sigan resonando con cada uno de nosotros, que sigan describiendo la realidad que tenemos alrededor nuestra. Y eso mismo pasa con las tipografías. La realidad es dinámica y es cambiante, y entonces necesitamos, al final las tipografías lo que son medios expresivos y comunicativos. Entonces, conceptos tan abstractos como, por ejemplo, el futuro, la tecnología, es un concepto muy dinámico. Entonces, en 1927, Paul Renner diseñó esta tipografía llamada Futura, que en aquel momento era lo que se creía que era el futuro. El futuro iba a verse de esta manera. La tecnología tenía este aspecto geométrico, frío, etc. Sin embargo, 30, 40 años después, en 1970, resulta que el futuro tiene este aspecto, ¿no? Esta es una foto de 1970. Y a pesar de que en aquel momento era la tecnología, era lo próximo, es imposible que no lo veáis ahora y no pensáis que esto es muy de modé. Esto está absolutamente fuera de todo contexto. En 1991 la gente pensaba que el futuro era esto de aquí también, pero que la forma de expresarlo en tipografía era esta de aquí. Formas anchas, un poco extravagantes, curvadas, alguna cosa un poco extraña por ahí, todo alineado dentro de la misma línea. Entonces, esta era la percepción que se tenía. Hoy en día, la percepción que tenemos en tecnología es esta de aquí. Entonces,
si las comparamos, solo por comparar la más reciente con esta, en algún momento nos hemos dado cuenta como cultura que en nuestro presente y nuestro futuro va a haber mucho teléfono móvil, mucha pantalla, y a pesar de que se hacen cada vez más grandes, las tablets y demás, que las puedes poner apaisadas, normalmente el formato vertical es bastante estrecho. Entonces, las tipografías están tendiendo a ser bastante estrechas para meter más tipografías por línea. Más caracteres por línea, perdonad. Entonces, nuestro futuro de repente se ve más o menos condensado, con sus formas más redondeadas, sobrias, pero también un poco amistoso, ¿no? Que no dé mucho miedo. Entonces, lo que os comentaba, las tipografías son medios expresivos de nuestra realidad y a la vez que la realidad va cambiando en todos los aspectos, necesitamos herramientas para definirlas, ¿no? Para ir adaptando lo que hay y lo que expresamos. Además, no solo esto, además, como herramientas comunicativas para las grandes empresas, cuando la tipografía se emplea bien, tiene muchísimo valor. Por aquí no veis el logo en ningún lado, pero estoy seguro que la gran mayoría de vosotros es capaz de decir de qué empresa es este anuncio de aquí. Y no hay logo, bueno, está el tag aquí, pero bueno, esto es Emirates, ¿no? Que tiene una tipografía corporativa que utilizan muy bien en su comunicación. No estoy diciendo que todas las marcas necesiten tipografía, evidentemente el taller Manolo de la esquina no necesita una tipografía específica para hacer su comunicación porque no tiene gran comunicación, pero las grandes empresas es una estrategia de varias posibles y cuando se emplea bien es poderosa, ¿sí? Nuestra realidad está llena de texto en general, ¿sí? El interfaz, por ejemplo, del correo es pura tipografía con un poquito de color y composición. Entonces, un cambio de la tipografía en un momento dado hace que una serie de cosas cambien su aspecto radicalmente. Los periódicos son un ejemplo muy claro. En este caso hay un poco de truco, porque también hay fotografías en color, ¿sí? Pero el cambio de la tipografía que hubo en The Guardian, el rediseño es de Mark Potter, uno de los rediseños más importantes en la historia periodística, tuvo gran parte, digamos, del peso del rediseño estuvo en la tipografía. ¿Sí? No sé si aquí voy a pediros que afinéis mucho el ojo, pero bueno, esto que veis aquí es Ionic número 5, que es la tipografía clásica de los periódicos, por ejemplo, hace 100 años, hace 180 años. Esto es Swift, que es una tipografía contemporánea para prensa. Entonces, no sé si os pido mucho que afinéis el ojo, pero creo que parece más o menos claro cuál es más contemporánea, cuál es más moderna, ¿no? Cuál representa mejor quizás los tiempos actuales y cuál representaba mejor pues, un periodo quizás de hace 80, 100 años. ¿Sí? Entonces, voy a terminar esto con un pequeño experimento que voy a hacer con vosotros, que puede ser que eche por tierra todo lo que voy a deciros ahora, pero en general los usuarios, todos vosotros tenéis esa percepción y por eso nosotros diseñamos de esta manera, porque tenéis esta percepción de qué es lo clásico o qué es lo antiguo. Entonces, si yo, por ejemplo, os pregunto cuál de estas dos tipografías, son tipografías relativamente parecidas, tienen un contraste alto, tienen unas proporciones más o menos parecidas. Entonces, si yo os pregunto qué tipografía es más antigua y cuál es más moderna, si os pregunto cuál es la tipografía más moderna de estas dos, si queréis levantar la mano, ¿quién cree que es la primera? ¿Quién cree que es la segunda? Yes. Perfecto. Bodoni 72, diseñada en 94, inspirada en el trabajo de Giambattista Bodoni, siglo XVIII. Ashler Magazine en proceso, es una tipografía del futuro, ni siquiera ha sido todavía publicada. Esperemos que se publique en el 2017, ya lo veremos, la que es mía. Entonces, esa percepción de lo que os hablaba, incluso aunque las tipografías sean más o menos parecidas, aunque no seáis expertos en tipografía, esa comunicación está en las letras y la percibimos así. Entonces, ¿algo que tenéis alguna pregunta? ¿Esto es todo?